Yo tengo una relación con Jordi bastante especial. Es una persona que como entrenador se abre a mí y yo me abro a él. El primer año poquito a poco nos vamos conociendo y encajamos a la perfección. Estar en un partido y tener delante un tío como Víctor Benítez, por ejemplo, ¿no? Se nota el salto, pero es mucho más divertido. Si tuviera que dar un consejo a cualquier deportista que ya lo haga, que busquen un psicólogo que les acompañe con ambición de mejorar, porque el camino es muy largo, hay años muy malos, que se pasan muy mal, y es un deporte muy solitario al final. Yo mi año de Almansa estoy durmiendo en el sofá de dos compañeros de mi equipo y cobro 50 euros al mes por entrenar a un equipo de chavales. Pero está muy cerca de colgar la bota, sí. Que no encajaba con nadie y yo sabía que esos entrenadores iban a hablar mal de mí al resto de España, porque además eran entrenadores conocidísimos. Tengo ahí un momento de, oye, pues a lo mejor esto no es lo mío, de verdad. A lo mejor el tema de que esté poniendo yo, vamos, más horas que el resto no implica que esto vaya a salir bien o no implica que vaya a encajar. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Valer Perspective. Hoy estamos de vuelta con un nuevo capítulo en el que tenemos la suerte de contar con Alex Jordá, jugador esta pasada temporada de Cartagena. Bienvenido al canal, Alex. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas, gracias a vosotros por invitarme. Nada, lo primero, ¿qué tal estás? ¿Cómo llevas estas primeras semanas de postemporada? Bien, bien, intentando desconectar lo máximo posible. Sobre todo de la pelotita, del campo, de intentar de verdad no relacionarme con el baloncesto, pero bueno, al final siempre acabas. Pues bueno, estuve viendo la Final Four, estuve viendo ahí al Betis y te entra el mono, ¿no? Un poquito. Pero bueno, lo llevo bien. Justo hace unas semanas estuvo con nosotros nada más a ascender Gonzalo García de Vitoria y nos comentó un poco, ¿no? La importancia que tuvo para ellos esa serie de playoffs en la que, bueno, los dos equipos fuisteis hasta el quinto partido, lo llevasteis al límite y al final, bueno, pues terminaron pasando ellos, pero él reconocía lo que les ayudó como equipo, ¿no? El derrotaros a vosotros en ese quinto partido. Pues sí, creo que esa última semana de trabajo que tanto nosotros como ellos tienen que hacer hace que a lo mejor estudiantes y gente que había ganado 3-0 pues tenga un poquito más de relajación, lleguen un poquito menos rodados en cuanto a competitividad. Y creo que Betis lo notó. Creo que cuando sufres, sobre todo el grupo se unió más, vieron que no estaban al nivel para poder ascender de cómo lo hicieron y vamos, y con los nombres y la calidad que tienen, pues bueno, creo que todos se pusieron el mono de trabajo y vamos, ya viste lo que pasó, que ganaron y vamos, y jugando un baloncesto increíble. Además, fue una eliminatoria, la vuestra de playoffs por detalles y una temporada en la que eres un equipo recién ascendido, que quizás para la mayoría de la gente desde fuera parecía que vuestro objetivo sería la permanencia y poco más. Y lejos de la realidad, habéis sido la gran revelación de la categoría y os habéis quedado a un pasito de jugar esa fase de ascenso. A título personal, en el que era tu primer año, digamos, de asentarte en la categoría, ¿cómo has vivido esta experiencia en Cartagena? Pues hombre, creo que bueno, algo inesperado, eso seguro. Creo que nadie, vamos, absolutamente nadie de toda Cartagena pensaba que pudiera salir algo así. Pero bueno, sí que es cierto que nuestro comienzo de temporada es un poquito más lento. A ver, bueno, en realidad la palabra no sería lento, creo que cumplimos con los partidos que teníamos que cumplir, pero bueno, esa primera derrota en Orense que nos dan, vamos, una paliza, todos nos miramos y decimos, "Ah, oye, que esta liga o de verdad espabilamos o nos vamos al pozo rápido, sobre todo cuando jugamos fuera de casa. Y bueno, pues creo que Orense fue uno de los equipos, Orense y Zamora fueron dos equipos que tuvieron un comienzo muy fuerte y nosotros un poquito más escondiditos y luego ya sí que es cierto que nuestra seriedad en casa sobre todo nos permitió, pues bueno, pues ir escalando hasta conseguir algo que, mira, ha hecho historia yo creo en la ciudad. ¿Y cómo gestionasteis vosotros, Alex, toda esta temporada? Me explico. A nivel de la clave, digamos, grupal, ¿cuál consideras que ha sido la que os ha hecho llegar a, bueno, ese final de temporada con opciones plenas y haciendo un gran baloncesto? Pues a ver, creo que el artífice de todo seguramente tendrá que ser Jordi, nuestro entrenador. Creo que Jordi
confecciona el equipo con las características que él considera adecuadas para el estilo de juego. Cuando, a ver, yo te diría, con el presupuesto que se tiene, ahí partes, tienes dos salidas y creo que es como lo planteó Jordi. Es decir, pues, no voy a ganar por calidad de jugadores, sino tengo que meterle un plus diferencial pues, que me permita, cuando las piernas no funcionan, cuando estoy nervioso, cuando tengo que recurrir a algo que es poco ortodoxo con el presupuesto que tengo, pues el correr. Y bueno, desde el día uno creo que Jordi lo tiene claro y somos pues el equipo más atleta de toda la liga. Hacemos muchísimo, vamos, muy poco contacto al principio, con mucha carrera, transiciones muy rápidas, superioridades y partiendo de eso como nuestra base de una defensa muy agresiva y correr, pues bueno, creo que ahí es donde mejor encajábamos, sobre todo cuando los otros equipos perdían un poco de acierto, tema de rebotes largos, tema pues bueno, pues de tener unos cinco muy móviles. Creo que Jordi lo tenía todo pensado para que bueno, y encima luego ya a los tiradores nos viene de maravilla, vamos. Si eres tirador y sabes que en el momento que la coges, si tienes un poco de hueco, puedes levantarte, que no va a haber ningún tipo de consecuencia, sea el momento que sea el partido, incluso te diría, porque incluso los finales. Vamos, es que ya entras en un bucle que ni piensas. Entras en un bucle de si la tengo, tengo que tirarla porque a lo mejor luego en los siguientes 20 ataques no me llega ninguna por el estilo de juego que tenemos. Entonces, creo que eso a todos nosotros los que estamos en el equipo nos vino de maravilla por el simple hecho de que nunca habíamos estado en un equipo confeccionado así. Y bueno, creo que nos adaptamos muy bien a Jordi, Jordi se adaptó muy bien a nosotros y que bueno, teníamos jugadores que para mí eran vamos, muy buenos competidores en la liga, que tenían ganas de demostrar que pertenecían a ese nivel. Al final lo decías, ¿no? Ese estilo de juego que a vosotros os ha hecho sentiros muy cómodos y también hacer mucho daño al rival. Al final se trata de, como dices, aprovechar las ventajas que tiene cada uno y más en una categoría en la que partís con un presupuesto inferior. Precisamente por esto quería comentarte este aspecto que comentas de la confianza. A ti como jugador, ¿te ha hecho quizás encontrarte con una mejor versión o sentirte más cómodo el hecho de, como dices, pues saber que te va a llegar un tiro y que lo vas a poder asumir sin ese miedo de si lo fallo, qué pasará? El equipo al final jugaba un poco esa idea, ¿no? A ti como jugador, a nivel de confianza, cómo te ha repercutido esta idea de Jordi? Pues yo creo que al final yo me tengo que poner yo en una situación diferente al resto de mis compañeros, porque yo tengo una relación con Jordi bastante especial en ese aspecto. Bueno, yo he jugado 5 años en plata y mis dos primeros, la verdad que son bastante problemáticos. Entonces yo no encajo con los entrenadores. En Clavijo no encajo, en Albacete me cuesta. Y bueno, pues es algo que yo tenía una pared puesta entre jugador y entrenador esos años de la que, bueno, poco a poco, sobre todo cuando empiezo a trabajar con mi psicólogo, voy quitando barreras y voy abriéndome a que esta persona está aquí para ayudarme, ¿no? Esta persona no está aquí solamente para dirigir el equipo, sino que, bueno, tengo que darle a entender mi manera de cómo yo vivo el baloncesto, vamos, de que al final no estoy trabajando de ninguna otra cosa, sino que estoy aquí a pesar de toda la gran cantidad de peros que pueda tener jugar en ligas como la de Plata, que, bueno, una gran cantidad de horas, poco sueldo y bueno. Creo que mi llegada con Jordi es una persona que como entrenador se abre a mí y yo me abro a él. El primer año, poquito a poco nos vamos conociendo y encajamos a la perfección, acabamos el año de una manera muy buena y yo creo que ya este año ha sido durante todo el año. Obviamente han habido nuestros más y nuestros menos, pero bueno, los dos teníamos claro que los dos queríamos que el equipo ganara, o sea, era nuestro único objetivo. Y partiendo de esa base, pues al final yo compartía todas mis ideas, él compartía las suyas conmigo y bueno, pues creo que eso ha sido lo que me ha dado a mí el hecho de decir, mira, me conoces, sabes cómo trabajo, si tomo esta decisión es porque de verdad creo que es lo mejor para el equipo en este momento, no la tomo porque yo quiera ser un superhéroe, porque
creo que va a quedar maravilloso en los highlights, sino porque de verdad considero en ese momento que me puedo equivocar y él lo sabe. Y bueno, y él al final, la parte buena de tener un entrenador como Jordi es que él hacía lo mismo. Él, con todo el tema de cambios, gestionar una plantilla es muy complicado. Tener a todo el mundo feliz es, vamos, es imposible. Entonces, pues bueno, pues temas de cambios, que a lo mejor él considera que una rotación se hace más tarde, se hace menos, eso ya te lleva, pues bueno, a veces estar, por ejemplo, en la situación de un primer cuarto entero sentado, ya te puede minar un poco la moral para tus primeros tiros cuando entras en el segundo cuarto, entras frío. Si tu equipo empieza perdiendo, ya estás con el run run de, mira, no he estado en estos minutos y Claro. salgo ya con el marcador negativo. Hay un montón de factores ahí que, bueno, es que son complicados de llevar como jugador y como entrenador, que yo creo que Jordi lo intenta hacer lo mejor posible y bueno, yo he tenido el privilegio pues, de poder abrirme y compartir lo que yo pienso y eso ha sido lo que me ha dado el plus de este año de, oye, que pues, aunque salga mal este partido, en el siguiente, o sea, no hay, vamos, no es nada personal en ningún momento, ni mío ni suyo. Entonces, pues bueno, te diría que partiendo de ahí es lo que más ha ayudado. Claro, además, bueno, Jordi Yuste todo el mundo ve cómo, bueno, cómo trabaja, la trayectoria que lleva y lo que le queda todavía, ¿no? Y como dices, encajar con una persona bueno, que comparta contigo esa idea, sobre todo que sepa comunicar y confiar, creo que es muy importante. Además, tú, Alex, has tenido un montón de experiencias, como decías, en Le Plata has estado 5 temporadas, también has tenido experiencia en Liga EVA, has pasado por todas las categorías prácticamente, has estado hasta en Estados Unidos, luego hablaremos de ello. Tú que tienes tanta experiencia en los equipos y como dices, has vivido distintos contextos, no sé si ha sido el caso, imagino que sí, en Cartagena, bueno, el hecho de tener un equipo que esté dentro de una piña, que esté todos en la misma dirección. ¿Tú crees que eso es lo que termina haciendo al final que un equipo consiga sus objetivos, más allá de que sea ganar una liga, jugar un playoff, una permanencia? ¿Crees que ese elemento es tan importante bueno, como se dice para conseguir un éxito? Pues una pregunta complicada. Habría que parar a pensar los factores. Hombre, por supuesto, no puedes negar que ayuda. Al final, que en el equipo haya piña, sobre todo más porque el día a día no te consuma. Cuando estás de lunes a viernes viendo pues, la cara de tus compañeros 2 veces al día, e incluso luego mientras cuando vas a comer al restaurante, también estás con ellos, luego vuelves a casa y vives con ellos, con varios de ellos, vamos, la probabilidad de que haya roces y haya problemas, pues es muy alta. Entonces, el saber disociar el día a día con luego el estar en pista, el llegar a pista, incluso cuando no quieres apretar las tuercas y competir, que estás pegándote, estás intentando mejorar, incluso, pues, bueno, cuando se hace todo tan largo, creo que bueno, es que mira, el año pasado acabamos un mes y medio antes la temporada de lo que hemos acabado este año, que se podía haber alargado casi a 2 meses si hubiéramos ganado. Entonces, ese mes y medio, nosotros ya las últimas semanas llegábamos a pista y estábamos que no queríamos ni vernos. Estábamos diciendo, es que con el calor que hace ya, que me quiero ir a la playa, que estoy cansado de correr ya, que es que no, pues bueno, pues te diría que es un factor primordial que el que haya piña tenga, vamos, para el simple hecho de que no te mates en tu día a día. Pero no sabría decirte si es lo más importante, la verdad. Creo que hay un montón de personalidades que, bueno, pues hay, sobre todo se le encaja un poquito a mí no me gusta achacarlo a personalidades pues de americano, de anotadores, de cosas del estilo, pero bueno, sí que es cierto que la gran mayoría de personas que yo he conocido que son capaces de durante toda la semana estar muy tranquilos y llegar el partido y hacen un clic y activan el modo competición y de repente están a otro nivel, pues he conocido pocas personas que lo saben hacer, pero también lo hay. Entonces, no sé hasta qué punto una persona que es capaz de activar el modo competición solamente en partidos y estar totalmente desconectado durante la semana y no hacer piña, se va a su casa, va a entrenar, hace el check-in y se vuelve a casa y no ve a nadie, pues no sabría decirte cómo influye. Creo que si tuviera que elegir, cogería el modo piña, por supuesto. Pero bueno, al final siendo 11 personas de diferentes edades, que abarcas desde los 20 hasta los pues, casi 30 que voy a hacer yo ahora,
Pues es complicado, es complicado, pero si hay piña, yo creo que, vamos, el funcionamiento va a ir mejor 100%. Y el baloncesto también se va a notar. La generosidad cuando hay buen rollo vamos, se esparce. Desde luego que sí. Alex, al final, como decías, esto ya viene el proyecto en Cartagena, al menos personalmente en tu caso, de la temporada pasada, cuando ascendéis de Plata a Leporo, ahora denominada Segunda FEP y Primera FEP. ¿En qué notaste más, Alex, ese salto de categoría de Segunda FEP a Primera FEP? Pues, ahí, para mi gusto, para mi criterio, hay mucho, hay mucha diferencia de liga. Creo que, bueno, es que si vas puesto por puesto ya la calidad, veteranía de jugadores, sobre todo si te vas a los 6 primeros equipos de la liga, pues bueno, estos 6 primeros equipos están en otra liga diferente. Juegan un baloncesto totalmente diferente y bueno, pues el salto, sobre todo físico, a lo mejor con esos 6 equipos que tienen plantillas de 10 11 jugadores, donde todos serían titulares en cualquier otro equipo de la liga, pues bueno, pues vamos, lo pone a un salto diferente. No sé si en plata llega a haber esa diferencia. Creo que sí que es cierto que, bueno, que hay 2, 3 equipos siempre que destacan en plata, pero bueno, en Leboro salto físico se nota, porque los cuerpos sobre todo la gente, los 4 y los 5, el tamaño se nota a barbaridades. Son gente muchísimo más grande y muchísimo más desarrollada técnicamente. Hay pivots que pueden tirar, hay pivots vamos, pueden jugar de espaldas. Larsen este año, por ejemplo, no, o sea, pues bueno, pues es un 5 que puede hacerte absolutamente de todo. Y luego, es que creo que se da un salto en todas las posiciones, te diría. O sea, creo que los tiradores, si a lo mejor miramos individualmente que un jugador de plata pueda encajar en oro, podría ser, porque cuanto más subes de nivel es muy fácil, es más fácil jugar. O sea, hay muchísimos más espacios, bueno, tu rol se disminuye y tienes que hacer cosas, tienes que ser mucho más especialista. Entonces, pues bueno, se nota el salto, pero es mucho más divertido. Es, se disfruta estar en un partido y tener delante bueno, un tío como Víctor Benítez, por ejemplo. Al final vamos, Buena pareja de baile, tuviste en playoffs. vaya dos, me tocaron, vaya dos. Entre Margius y Víctor Benítez, Exactamente. sí, sí, no, pues 2 tíos que, pues, vamos, tú me dirás. Margius, no te puedo decir que sea una hiper mega estrella como Víctor, porque el simple hecho de que es un chaval y que el tío está despegando ahora, o sea, el techo se lo pone él, y Víctor Benítez, pues mira, ves su currículum y ya, vamos, no hace Habla falta por sí decir solo, ¿eh? no hace falta decir nada, es un verdadero privilegio poder jugar con gente así y bueno, te estoy diciendo que es en mi posición, porque al final luego miras para el lado y ves a Renfro al uno marcándote la jugada, a Svetkovic al uno, bueno, Gasibabu poniéndote bloqueos, que es una pared de 3x3 y es un baloncesto, vamos, que todos los timings, pues, es muy divertido, muy divertido. En algún momento, Alex, todo este cambio, como dices, ¿no? Enorme respecto a una categoría que ya es competitiva, Le Plata, que no es que ahí juegue cualquiera precisamente, ¿no? Todo este cambio, todo este proceso también de adaptación, seguro que hay momentos en los que tiene su parte positiva y también la parte de fallar y, bueno, en el momento también saber gestionar o tener que saber gestionar esa frustración. A título personal, estos momentos en los que quizás pues estabas empezando a entrar en la categoría, te podía costar más adaptarte a ciertas situaciones. ¿Te ha servido en algún momento algún truco? ¿Has gestionado de alguna forma especial la frustración o los momentos de encadenar a errores? Mm. Pues sí, sí. Mi trabajo psicológico en mi carrera, la verdad que ha tenido un antes y un después y eh, bueno, si quieres me remito y te cuento un poco el Sí, sí, proceso, porque sí. al final la cantidad de herramientas que yo tengo ahora vienen todo gracias a mi psicólogo, a Santi, que le mando un fuerte abrazo. Que bueno, mira, fíjate lo curioso que
Liam trabaja ahora con Santi, que es lo que más llama la atención, que a través de Liam, pues mira, gracias a Liam, creo que mi carrera ha tenido un salto tremebundo porque llega a mi vida esta persona que me cambia el mundo del baloncesto, me cambia la manera de ver todo. Pues llego en Melilla, si no me equivoco. Correcto, Melilla. Después de terminar mi año en Albacete, yo empiezo a trabajar con Santi y bueno, pues es un choque contra una pared constante mío de que, de que yo no soy el centro del mundo, de que decido abrir mi punto de vista a alguien totalmente ajeno a mi baloncesto, a mi día a día y a todo, y le comparto absolutamente todas mis vivencias. Y esta persona lo que hace es darme un punto de vista de siempre queriendo lo mejor para mí, pues, oye, ¿cómo veo esto? ¿Cómo veo por qué esta persona puede estar actuando así? Vamos a pensarlo, vamos a darle una vuelta. Ante los fallos tuyos que puedes controlar, ante los que no puedes controlar, ¿cómo reacciono? ¿Cómo me siento? El aceptar mi error, el no, el, el cambio de mentalidad de si me he equivocado, me enfado y le doy vueltas a ese error. Antes yo intentaba, cuando me equivocaba, no pensar en el fallo y eso es algo que no funciona así. O sea, tienes que aceptar el que me he equivocado y sentir cómo es ese error. En el momento que tú sientes en tu cuerpo oye, ostras, esto me ha dolido. El que me hayan metido esta canasta o el que haya hecho esta pérdida me ha dolido. Vale, me tomo mi tiempo, lo acepto y sigo hacia adelante. Y a partir de ahí vas creciendo y bueno, pues creo que después de 5 años, 5 años con él, pues es que cada año va mejor. Y ya no conmigo, sino con mi entorno, con todos mis compañeros. Yo antes había muchas veces que tenía encontronazos con muchos jugadores entrenando, sobre todo, porque no entendía tío, estás viniendo aquí 2 veces al día, ¿cómo puede ser? Te están pagando por ello y tienes que competir a tu máximo nivel, tienes que mejorar. ¿Cómo puede ser que no quieras entrenar? O sea, ¿por qué no quieres entrenar? ¿Por qué no un martes por la mañana no te apetece hacer un poco de tiro o tal? Entonces eso a mí me chocaba un montón. Y bueno, pues poquito a poco creo que vamos, si tuviera que dar un consejo a cualquier deportista, que ya lo hago, sobre todo a los chavales de 19 20 que me encuentro en la liga, que se busquen a alguien que les acompañe, se busquen un psicólogo que les acompañe con ambición de mejorar, porque el camino es muy largo, hay años muy malos, que se pasan muy mal, y es un deporte muy solitario al final, depende de lo lejos que estés, sobre todo de familia y demás tienes muchos momentos de soledad y de no sé si es esto de verdad lo que quiero hacer, no estoy gastando toda mi juventud en que me he venido aquí a Logroño, me he venido aquí a Melilla y estoy aquí con 20 largos años y bueno, pues necesitas ayuda, hay que pedir ayuda, es lo que puedo decir, no es algo malo, sino que creo que es una herramienta que hay que utilizar porque de verdad se nota mucho la mejoría en cuanto a jugador cuando mentalmente estás bien. Claro, no, 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 totalmente. Es importantísimo más que una persona como tú, con tu camino, que ahora entraremos, con tu trayectoria, con el rendimiento espectacular que has tenido estas últimas temporadas, está en seguramente una de las, bueno, iba a decirle foro, pero ahora como se denomina primera FEF es un poco lío, ¿no? Pero en una de las segunda categorías más competidas de la historia, pues bueno, ahí está tu rendimiento y como dices, la clave, ¿no? La importancia de lo mental que muchas veces pues no se ve. Precisamente comentabas una cosa muy interesante que es, bueno, el hecho de estar fuera, de estar ganándote un camino, de tener, pues como dices tú, 20 y pico años, sigues siendo joven todavía, ¿eh? Que antes decías casi 30, te queda mucha trayectoria todavía. Entonces, todas esas experiencias, como dices, en las que quizás pues te vas encontrando también personalmente, vas aprendiendo por el camino, vas viviendo experiencias que te hacen crecer. Te hace también estar en sitios donde, pues como dices, en Albacete igual te cuesta un poco más encajar, también en tu primera experiencia en Clavijo, en Plata. Al final, tu camino hasta llegar donde estás ahora en la categoría, en Primera FEF, no ha sido tan fácil como parece y ha tenido muchas vueltas ese camino idílico que se cree de llegas con 20 y poco años al profesionalismo, ¿verdad? Sí, sí. Vamos, yo hasta que no tengo 20, pues, que acabé la carrera,
Yo empecé un año tarde, 22. Hasta que no tengo 22 no puedo salir de Alicante porque, bueno, hay enfrentamiento con mis padres sobre todo, bueno, al final me están financiando una carrera de la que, o sea, la que yo no puedo marchar así sin nada. Tengo que estar, yo soy fisioterapeuta Sí, se me olvidó y claro, decirlo, es eres una carrera, fisioterapeuta. claro, o sea, es una carrera muy presencial. Entonces, pues bueno, intentas compaginarlo al máximo nivel. Yo toda mi carrera de estudios la paso jugando en EVA y hago 2 años en Alicante, luego hago mi tercer año en Benidorm y el cuarto año lo juego en Almansa. Que el cuarto año, bueno, seguramente Benidorm y Almansa habrán sido mis peores experiencias en cuanto a compaginar baloncesto con estudios, porque no es humano. O sea, te levantas a las 8 de la mañana, vas al hospital, estás ahí hasta las 3 de la tarde, sales, vas a casa, duermes media hora y luego te cascas 2 horas y media de entreno vamos, de 4 días a la semana. Y luego, de la manera que yo vivo el baloncesto encima, que me gusta hacer tiro extra, me gusta hacer entrenamientos extra, horas de gimnasio extra, pues no tenía tiempo posible, no tenía tiempo físico, era un suplicio. Entonces el cuerpo acaba consumido. Y bueno, y a raíz de eso, yo cuando termino la carrera, tomo la decisión de estar desconectado de la fisioterapia durante un año, año y medio que estoy porque no quiero ni verla, porque estaba saturado es que no me apetecía, no me estaba, digo, "Ah, ya he conseguido esto, voy a dedicarme a lo que de verdad creo que me gusta". Y bueno, pues sí que es cierto que bueno, son esos 4 años ahí en EVA y luego ya Plata, que ahí ya te empiezas a profesionalizar un poquito más. Poquito a poco pues bueno, vas intentando arrancar. Después de Almansa, encuentro a mi agente por primera vez, que el no tener agente en el mundo del baloncesto, y supongo que en cualquier deporte será igual, es totalmente inviable, porque no, vamos, yo mi año de Almansa estoy durmiendo en el sofá de dos compañeros de mi equipo y cobro 50 euros al mes por entrenar un equipo de chavales. Entonces, claro, o sea, llegas allí con un sueño de esto va a ser maravilloso y luego te chocas con una realidad de, Dios mío, de verdad, hay gente que, o sea, vamos, la gente que sale de canteras buenas, que eso es el problema que yo creo que ahora abunda aquí en España, que es que cuando sales de una cantera buena, te esperas que te lleguen cosas normales, decentes. Y el mundo real no funciona así. El mundo real no hay vestuarios y pabellones con aire acondicionado, no hay, vamos, no hay ropa de marca que te van dando de esto, no te van a dar horas de tiro en pabellón extra cuando tú quieras y alguien te va a ir a rebotear. No, 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 no. No, 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 Es no. un contraste brutal, ¿eh? Es un contraste espectacular. Yo en Almansa me tengo que colar cuando las chicas están jugando, están haciendo gimnasia rítmica en el pabellón y yo las canastas que se tenían que colocar con ruedas están pegadas a una de las paredes. Entonces yo lo que hago es pongo las dos canastas pegadas al fondo y me hago la mitad de una canasta o sea, me hago desde el centro hasta la esquina derecha en un lado y desde el centro hasta la esquina izquierda en el lado izquierdo, con una pared literalmente a 1 metro de mí. Entonces, vamos, yo para intentar hacer trabajo extra durante el principio de mi carrera he tenido que, vamos, hacer verdaderas virguerías. Me he peleado con prácticamente todos los conserjes de los pabellones por ir a deshora. Eso era la rutina en todos los sitios, en Cáceres, en Almansa, en Melilla no, en Melilla me dieron hora a las 9 de la mañana. Entonces, dentro de lo que cabe, pero bueno, sí que es cierto que fácil no es. Y bueno, y creo que la gran mayoría de gente que sale de canteras se acaba, vamos, 2, 3 añitos como mucho mientras estudio, a Claro, lo mejor, o lo que sea, y, lo acaba y dejando. poco más, porque es que si no es rentable, de verdad, el estar
si te planteas que tu carrera deportiva empiece en EVA y acabe en plata, es complicado si no tienes nada más que no sea el baloncesto, porque es Claro. algo que cuesta de que te llene. Si tienes otro trabajo, eso, vamos, jugar en plata es un privilegio, te diría incluso. Es una señora liga. Hay jugadores muy, muy buenos. Además, en tu caso, como dices, eres fisioterapeuta, no lo había dicho, estuviste, pues bueno, mientras compaginabas tú allí en Alicante, luego también ese año en Almansa, pues en EVA, ¿no? Como decíamos, pues tu trayectoria con los estudios. Como dices, con lo complicado que es saber gestionar esta situación, además en España los sueldos no son como en otros países, ¿no? Donde te permiten, como dices, pues compaginar o permitirte pues no tener otro trabajo o no ejercer de la que es tu profesión. En esos momentos en los que, como dices, estabas con veintipico años pues fuera diciendo he perdido mi juventud, estoy perdiendo la oportunidad de trabajar en lo que me gusta, ¿en algún momento has estado a punto, por decirlo de alguna manera, como dices de estos casos, estos chicos, ¿no? De tirar la toalla, de rendirte y de alguna manera que no se hubiera podido ver esta versión tuya que se está pudiendo ver en los últimos años? Sí, 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 estaba muy cerca, sí. El, sobre todo por lo que te he comentado antes de los años malos. Yo salgo de un club que se llama Carolinas, donde, bueno, es un club de barrio. Y, bueno, tengo la suerte de que me enganchan del colegio, y caigo en un campus que me apunta mi padre y, bueno, voy a hacer allí las pruebas, por llamarlo de alguna manera, porque allí no, o sea, no es pruebas. Nada. Allí lo que a mí me enamora del baloncesto es que cuando yo llego a un club donde entro, el suelo está roto, la pista está rodeada de edificios, no sé si conoces el patio del Carolinas, no sé si Sí. Liam te habrá hablado de. Pues es un patio súper peculiar. Para mí yo, vamos, lo considero mi casa y bueno, empiezas ahí en un sitio que en teoría debería de ser lo menos profesional del mundo y te das cuenta que la gente que está involucrada en ese proyecto tienen un nivel de disciplina y de profesionalidad que no lo he visto hasta, pues te podría decir fácil este año con Jordi en un entrenador. O sea, excesivo. Es como yo siempre que lo hablo con la gente que mantengo de allí, es o te enamoras del baloncesto o te lo dejas, no tiene da otra opción. O sea, la gente que está jugando en Carolinas, sobre todo bueno, cuando yo estaba allí, no estaba jugando allí porque, pues mira, me vengo a pasar el rato, vengo a tal, no, allí o sea, daba igual, era un verdadero campo de batalla. Y bueno, conocí a una persona que a mí me despertó una llamita dentro, que se llama Moni, que fue entrenador jugador mío en el senior, fue entrenador del junior cuando yo estaba allí también, en categorías inferiores, que era bueno, pues, una de las personas seguramente que más baloncesto tiene que yo conozca. Y lo que pasa es que tenía unos métodos un poco ortodoxos, ¿no? La gente lo llamaría a lo mejor un poco violento, un poco agresivo que bueno, que a lo mejor en parte en comparación con otros entrenadores sí que lo era, pero si de verdad aceptas que esto lo está haciendo porque quiere perfección en lo que en lo que está buscando, pues bueno, pues yo lo interpreté de una manera diferente y eso es lo que a mí me hace, vamos, empezar y desear que el baloncesto sea lo único que quiero durante mis primeros años. Cuando sales de allí y te chocas con que voy a, voy a cualquier club de los primeros y ni un cuarto de lo que he estado teniendo estos años, pues claro, mis primeros años fuera vamos, tanto en Alicante como en Cáceres y demás, eran caos. Eran caos porque yo iba con unas expectativas de profesionalidad brutales, sobre todo el año que ficho ahí en Cáceres, que voy a doble dinámica durante todo el año con Leboro. Yo me esperaba que, vamos, mañana y tarde la gente fuese allí, se cuidara, hiciera tiro extra, mejorara, trabajara y te encuentras con que la cosa no funciona así. Que, vamos, la gente es exactamente igual que en el resto de sitios. Hay personas que no les gusta el baloncesto y están ahí por otros motivos, hay gente que viene solamente a hacer el check-in y irse a casa con la familia.
y vamos, yo me llevé un chasco gordo, chasco gordo. Entonces, pues mi manera de defensa en esos aspectos era el enfadarme, el cabrearme y claro, pues iba a malas con compañeros, iba a malas con entrenadores y a mí hay un momento después de acabar el año en Clavijo que tengo de mis peores años, por no decirte el peor, con Genaro Díaz, que no cuajo, no cuajo para nada. El Genaro me quiere echar, yo le digo que vamos, a mí, o sea, yo era el chiquillo disciplinado que siempre cumplía, entonces a mí que un entrenador me diga no te quiero en mi equipo, me descoloca, me deja, Dios mío de mi vida, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Yo de normal era el bueno de la clase, ahora por qué me está pasando esto? Y bueno, pues es cierto que ese año, pues bueno, no me acaban echando porque uno de los que está en la directiva me veía que iba a tirar todos los días. Y el tío me decía que, o sea, te he visto entrenar y te he visto tirar, no estoy entendiendo qué está pasando. Y fue ahí un poquito una relación de roce de que el dueño del club quería que jugara y le obligó a mi entrenador a ponerme y fue un poco extraño. Entonces yo cuando acabo ese verano llego a casa y tengo un enfrentamiento brutal con mi padre, porque claro, es ya tercer año que estoy sin trabajar de fisio y bueno, pues él está obsesionado joder, que el mundillo del deporte es muy, muy complicado. Y al final él quiere lo mejor para su hijo y bueno, pues tengo una pelea brutal porque yo al final estoy bajo su techo y hasta que no, de verdad, mi padre no acepta que, oye, este es el camino que yo quiero tomar, me dé más dinero, me dé menos. O sea, yo no estoy aquí por ganar más euros o menos euros. Claro. O sea, yo al final sé que cuando acabe mi carrera voy a tener que trabajar como cualquier otra persona y bueno, y me buscaré las castañas con lo que venga. Pero, o sea, yo he decidido que mi vida la voy a gastar jugando a esto e intentando ser el mejor jugador que pueda. Entonces, en ese momento que yo tenía un poco de dudas, porque es cierto que llevaba 2 años donde es que no encajaba con nadie y yo sabía que esos entrenadores iban a hablar mal de mí al resto de España, porque además eran entrenadores conocidísimos, pues, Claro. pues tengo ahí un momento de, oye, pues a lo mejor esto no es lo mío, de verdad. A lo mejor el tema de que esté poniendo yo aquí horas, vamos, más horas que el resto, no implica que esto vaya a salir bien o no implica que vaya a encajar. Y bueno, fue complicado hasta que me engancharon en Melilla y me enganchó Javi Nieto diciéndome, me han dicho que tienes un carácter muy complicado, que eres un rompeequipos y que eres un tal. Eh, y Impactante, ¿eh? claro, partió de ahí. Yo le dije, a ver, quiero pensar bueno, que no es así, pero bueno, y fui allí y mira, hicimos un año de la leche. Nos cargamos a Benicarló, que era segundo en playoff, pasamos y nos eliminó. ¿Nos eliminó? ¿Quién nos eliminó ese año? ¿Orense fue? No, sí, creo que fue Orense, sí. No, perdón, Albacete. Nos eliminó Albacete, allí en Melilla. Y bueno, pues oye, que macho. O sea, a partir de ahí, que además es que la suerte de que coincide con mi psicólogo, pues todo despega. Pero está muy cerca de colgar las botas, sí. Es Estaba. que justo lo que comentas de que al final es una perspectiva que yo creo que si pasa con los entrenadores desde una perspectiva externa de aficionados, ya ni te cuento, ¿no? Parece que al final el jugador que tiene una actitud como la tuya, de tener una ética de trabajo brutal, de querer mejorar todos los días, trabajar, como dices, no es algo económico, es algo que a mí me gusta, me llena. Quizás a veces choco un poco desde fuera, ¿no? O hacer esa separación, digamos, entre lo que es el jugador y la persona, pues muchas veces es complicado, ¿no? Y como dices, al final, pues un entrenador si te da un feedback, pues generalmente los entrenadores que le conocen y más si tiene cierta experiencia en el baloncesto, pues se van a quedar con esa parte cuanto al final igual no tiene que ver con la realidad, ¿no? Entonces, vista toda esta situación y como te digo, que has estado en un montón también de ciudades, con la parte, como decimos, de adaptación, de lo que lleva, ¿no? Luchar por tus sueños y encontrarte con distintos escenarios, a luego también, pues poder conocer a un montón de personas, un montón de sitios, ¿no? Donde también puedas conectar.
¿Cómo has llevado tú? Porque no es que estemos hablando de un jugador que ha estado en dos ciudades, en tres, no, es que hasta Cartagena, digamos, que has estado dos temporadas hasta el término de esta, que no lo sé con lo que pasará, digo, hasta este momento justo, has estado siempre intercalando un equipo u otro para hasta encontrar tu sitio. Pues sí, sí. Además es una de las cosas que Jordi me dice que se siente muy orgulloso de ser el primero que me ha tenido 2 años seguidos. Y bueno, la verdad que tengo yo quiero pensar que la gran parte de culpa de todo esto se puede encaminar a que mis primeros años no estoy bien en los equipos, no estoy cómodo. Entonces, cuando tú no estás bien en un sitio y no se te quiere, hay que irse, no hay que salir de ahí, porque hay muchos sitios donde de verdad hace falta gente, en muchos sitios, y donde podrías encajar y donde de verdad, vamos, podrías disfrutar. Entonces, si no te quieren en un sitio, no hay que darle vuelta. Y luego, pues también coincide con que tanto Melilla como Ponferrada, eh, pues son dos sitios donde me lo paso a las mil maravillas, pero son una catapulta, son un trampolín que me hace, después de este año, me haces conseguir un sitio mejor, una oferta mejor, y me hace rodearme de mejores jugadores bueno, pues ha sido una etapa de mi vida que me ha permitido dar un saltito hacia la mejora, de la que yo estoy orgulloso y vamos, no puedo decir nada malo. Entonces, el primer sitio donde yo creo que doy ese saltito, porque si por ejemplo en Cartagena yo hubiera jugado ese año y no asciendo, pues seguramente mi segundo año en Cartagena no hubiera estado, hubiera sido complicado, porque Cartagena considero que también fue un año donde se dio un saltito. Entonces, pues bueno, ha sido de eh, años malos cambio y años muy buenos que te permiten ir a un sitio mejor para seguir mejorando y progresando, pues ha habido cambio también. Entonces, bueno, no ha sido o sea, no, en ningún momento ha sido nada personal, en ningún momento ha sido nada bueno, pues es el camino que creo que estoy siguiendo, que me estoy marcando, y yo estoy intentando tomar la mejor decisión para mí. Tengo a gente que me ayuda, tengo a mi agente y tengo a mi psicólogo y a mi familia, entonces, pues bueno, intentando llevar el mejor sitio. Y ya te digo, bueno, este año, pues Cartagena no tengo ni la más remota idea, todavía el mercado está muy tranquilo y no he hablado con ellos. Eh, Sé que Jordi se ha ido a Tizona, entonces tampoco Acaba de firmar creo con que Arizona Burgos, sí. claro, no hay ni entrenador ahí en Cartagena, con lo que entiendo que irán un poquito más despacio. Ya se comunicarán conmigo cuando tengan entrenador y si le intereso. Y bueno, pues a ver qué me depara ahora. Yo por ahora mismo estoy intentando desconectar y disfrutar de las primeras semanas de vacaciones. Y ya cuando empiece, bueno, el 27, si no me equivoco, 26 o 27 de junio, retomo ya mi pretemporada para prepararme para para el año que viene. Y veremos qué sale, tío. Pero vamos, yo estoy ahora mismo que estoy hasta nervioso porque no tengo ni idea de qué va a salir. Claro, jolín, hay un montón de temas para hablar. Tenemos que ir con las dos últimas porque no te queremos demorar, pero bueno, seguro que a futuros vídeos pues las podemos hablar porque como te digo, al final muchas veces se tiene la perspectiva de ese jugador que quizás, por lo que dices, ¿no? Prototipo de jugador que sale de una cantera CB o de una cantera importante y tiene la oportunidad de asentarse ya en el profesionalismo, pero al final el otro camino es... Bueno, hay muchos caminos, ¿no? Pero ese otro camino no tan llamativo son casos como el tuyo y muchas veces, pues bueno, creo que no se habla de él, no se tiene ese reconocimiento que también se debe y bueno, creo que es algo personalmente, creo bastante injusto. En el caso de de la postemporada, de ese trabajo que haces tú específico, ¿cómo lo sueles, un poco a grandes rasgos, llevar a cabo cada verano, Alex? Tú que eres un jugador que te gusta mucho, pues trabajar en la mejora. Pues, pues he ido adaptándome. La verdad que no he tenido un proceso. Bueno, desde mi año allí en Cáceres soy una persona muy curiosa y pregunto. Y mira, con esto te lo puedo demostrar. Y en cuanto perdemos la Final Four contra el Betis, yo cuando me estoy despidiendo de los jugadores, ellos se van a celebrar y hay un momento que yo voy a Víctor Benítez y les saludo le estuve preguntando por sus rutinas postemporada, que tengo curiosidad por cómo un tío
como esta persona se cuida, cómo puede llegar a la edad que tiene, hecho semejante animal y estando tan en forma. Y bueno, pues voy intentando de la gente que creo vamos, me va de verdad a intentar ayudar, pues intentar preguntar sobre todo, preguntar y apuntar. Yo tengo una lista, sobre todo en mis redes sociales, que es un punto para la que yo los utilizo, pues de ejercicios de gimnasio, de baloncesto, en deportistas, en cosas para mejorar el salto, ejercicios de tiro para intentar que no se me haga monótono las rutinas. Y bueno, con toda la información de todos los años, más o menos yo me voy gestionando durante el verano. No tengo, bueno, este es mi primer año que voy a tener un preparador físico, que voy a tener una persona que me está ayudando durante el verano. No sé cómo va a ir. Yo le he dicho cómo yo suelo hacerlo, pero vamos, si te tuviera que decir una rutina de pretemporada en verano, yo hago 2 entrenamientos de lunes a viernes. Me tomo a lo mejor el miércoles la tarde libre. A mí me gusta mucho hacer yoga, entonces yo hago una sesión de gimnasio y una sesión de balón. Sobre todo meto mucho tiro, salidas y una rutina de bote. Y eso lo repito a lo largo de lunes a viernes. Y bueno, y sí que dependiendo de lo cansado que tenga las patas, pues hago yoga. Tengo una aplicación del móvil que a mí el yoga yo soy muy poco flexible, pero muy, muy poco. Y me parece que es un campo donde te puedes evitar muchos disgustos a temas musculares de lesiones. O sea, yo toco madera y he tenido la suerte de que desde que estoy haciendo yoga, que llevan unos 5 años más o menos, 4 o 5 años, no he tenido una rotura muscular, no he tenido una lesión de que se me haya... pues, todas las lesiones que he tenido han sido golpes, han sido fracturas, ha sido nariz rota, ha sido ceja rota, menisco roto por un golpe, un cabezazo, pues de todo, pero esguinces, roturas fibrilares, sobrecarga de gemelos, cosas del estilo de tal, no he tenido nunca. Entonces, bueno, quiero pensar que eso tiene gran parte Qué, de inte- culpa. qué interesante. Además, lo que dices de hacer esos dos entrenamientos bueno, que parece que a veces tienes que entrenar día a día sin descanso, ¿no? Y bueno, también es importante, como dices, esa parte, utilizar también otras disciplinas para crecer, para aprender. O sea, me parece muy interesante. Y vamos con la Durante el año última. también, ¿eh? Perdona, sí, 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 Durante que el... te corté. No, no, no te preocupes, que durante el año también, o sea, al igual que durante el año, 2 días antes del partido, yo tengo una sesión de 40 minutos de yoga siempre. O sea, dentro de ese campo la puedo enfocar si quiero algo más de isométrico, si quiero algo más pues de trabajar para el core y demás, solamente quiero, o sea, mi postpartido, por ejemplo, es una variante que se llama Yin, que son estiramientos profundos alargados en el tiempo. Entonces, mi postpartido siempre, el día siguiente del partido, me tiro pues entre 40 y 50 minutos tumbado en la esterilla, que se te pone la musiquita esta de relajación, me pongo cualquier cosa en la tele y te tiras y me tiro ahí, pues vamos, a estirar como un animal. Y vamos, mi recuperación no tiene, vamos, no tiene color, ¿eh? O sea, yo llego el lunes hecho una verdadera moto. Haya jugado 40, haya jugado lo que sea. Es mano de santo. Yo lo recomiendo. Eso y hielo. Y hielo en las rodillas y en los pies. Eso Qué es. interesante, interesante lo que comentas. Pues si te parece, Alex, para terminar, una persona con todas las experiencias como Diego que has tenido y con todas las que te quedan todavía, que son un montón seguro, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas contar, como decimos siempre, ¿no? Que no comprometa a nadie, no queremos meter a nadie en ningún problema, pero alguna anécdota relacionada con todos estos años de vivencias en el básquet? Acabo de acordar de una que pasó en Betis, que es una tontería, pero a mí me dejó loco. Y es en el segundo partido que ganamos. Es el segundo. Sí, el segundo partido que ganamos. eh, Calvin Hermanson, nuestro 3 está teniendo un partido, vamos, horrible. Creo que llevaba 0 de 7 en todo el partido. Pero horrible, estaba jugando fatal. Además venía de un partidazo en el primer partido. Estaba jugando fatal. Y bueno, a mí me echan por faltas y él entra
Y cuando él entra a pista, íbamos, el marcador igualado, faltaría un minuto y pico. Y yo voy y le digo, escucha, Calvin, que sepas que el partido lo ganas tú. O sea, quería darle ánimos de alguna manera y le dije que, Calvin, el partido lo vas a ganar tú, que lo sepas, estate centrado, tal, no sé cuántos. Me dice, va, venga, va. Y mete el triple para ganar, tío. Y metió el triple para ganar y yo estaba en el banquillo con la boca abierta, pero con la boca diciendo, no me lo puedo creer. Y claro, piden el tiempo muerto a falta de no sé cuántos segundos. Yo le empiezo a gritar en el oído, te lo he dicho, te lo he dicho, te lo he Me dicho. debes Y me una empieza a cena, besar. ¿no? Claro, claro, me da un abrazo, le doy un abrazo y le digo, ¿what? Buah, eso fue una sensación de... O sea, yo en ese momento quería decir que sepáis que he ganado yo el partido, ¿sabes? O sea, no lo ha ganado él, se lo he dicho yo. Es Y mérito bueno, mío. pues claro, claro, fue un momento precioso, la verdad, entre los dos de, tío, te lo he dicho, lo has hecho, me quito el sombrero, tío, chapo. Qué bueno. Mm. Qué bueno, pues como te digo, Alex, ha sido un auténtico placer poder charlar contigo. Al final es lo que te digo, yo creo que rebosas baloncesto, se puede ver esa ilusión, esa pasión que tienes. Por eso, pues bueno, yo creo que eres el prototipo de invitado perfecto, ¿no? Que mantienes la esencia del canal y que además, como bien dices, ha sido un camino pues de aprendizaje, de ir poco a poco también conociéndote y de, bueno, de un mundo como el baloncesto que muchas veces pues no se conoce esta parte, ¿no? No se enseña muchas veces desde los medios y creo que, bueno, que es un ejemplo perfecto. O sea que, bueno, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí, Alex. Tío, qué guay, muchísimas gracias, tío, de verdad, me lo he pasado muy bien y la verdad que, bueno, espero que algún detallito o alguna cosa se pueda llevar a alguien, estoy seguro. Seguro que sí. Así que nada, ojalá tenerte pronto por aquí hablando de baloncesto y mucha suerte en lo que te depare la próxima temporada, Alex. Gracias, estamos en contacto, vamos hablando. Bueno, pues nos vemos en próximos capítulos. Un saludo a todos.